Muy buenos días a todos, a todas, compañeros jueces y juezas de Iberoamérica. En nombre de la Corte Constitucional de Colombia, que me digno en presidir, para mí es un maravilloso honor estar aquí presente hoy día. Agradezco, por supuesto, a la Corte Constitucional de Ecuador, a su presidente, don Ari Lozada, y en general a toda esta organización que creo que se ha sobrado en todo lo que ha hecho. Muchas gracias por hacer tan feliz y fructífera nuestra presencia aquí y, por supuesto, por todo lo que hemos podido aprender en estos diálogos, que no obstante lo corto de las intervenciones siempre dejan motivos de preocupación y de sincero interés por avanzar, como lo ha dicho don Cándido Pumpido hace un momento. Bien, yo tenía una cosa bastante larga, voy a mirar aquí mi tiempo porque quisiera ser lo más eficiente con el mismo. Si tú quieres me pones eso, yo te voy diciendo, vas pasando, puedes ir pasando. Esto simplemente la primera era para hablar de la novela en cadena de la que hablaba Ronald Dworkin en El Imperio del Derecho, es decir, la jurisprudencia se construye como una novela que muchos van haciendo un capítulo y ese capítulo se suma al próximo y el próximo deberá tener en cuenta lo que ha pasado antes. Quizá si tuviéramos que hacer un chascarrillo, tendríamos que ponernos de acuerdo en muchos hilos sobre lo que significa esa novela en cadena, porque empezaríamos de pronto con una gran comedia y terminaríamos en una tragedia si no siguiéramos los hilos conductores. Así que sería un apunte marginal para Dworkin en el sentido de que la jurisprudencia tendría que respetar unas formas de ser construida. Pues bien, lo que quiero decir es que en Colombia ha habido una evolución hacia la construcción de una teoría del precedente como fuente del derecho. Y digamos que al principio las discusiones sobre qué es el precedente pues pueden ser de variada estirpe, inclusive aquí lo ha dicho don Cándido Conde Pumpido hace un momento, como cualquier decisión puede ser precedente en el sentido de que haya una decisión anterior que tenga algún grado de relevancia para la decisión que se va a proponer. Digamos, en un libro nuevo que ha editado Marcial Ponce el año pasado, tal vez en el 22, si mal no recuerdo, de don Álvaro Núñez Vaquero, se muestra cómo es posible extender la noción de precedente a una multitud de decisiones de todo tipo, inclusive administrativos, inclusive de tribunales arbitrales, etcétera. Digamos que el término de la antecedencia no resulta siendo pues, un asunto muy discordante y de definiciones minimalistas se pasará a otras que pueden tener un mayor grado de exhaustividad por los requisitos. Sin embargo, digamos, aquí lo crucial es el grado en que vincula y por eso poco la invitación a reflexionar hoy día era en qué grado el precedente es fuente del derecho, ¿sí? Porque evidentemente una decisión con una parte resolutiva, pues claro que vincula a las partes, la cuestión es cómo vincula, cuánto vincula y qué reglas se requerirían para que vincule la regla que constituye la decisión particular, es decir, cómo convertirla en fuente de derecho. Digamos que en Colombia el origen de estas cuestiones arrancan en la decisión dieciochesca de entender la prevalencia del derecho legislado y en esa medida la omnipotencia del legislador, un poco la evocación de Montesquieu que vimos allí del juez Bouche de la Loi, que todos tenemos pues tan sintonizado. En esa evolución, sin embargo, la Constitución del 91 viene a crear, digamos, un problema. Hay veces que las constituciones o los textos legales los redactan a muchas manos, ni siquiera cuatro, a muchas manos, y a veces hay contradicciones que parecen insuperables. La Constitución colombiana tiene un par de artículos, el artículo 4, que dice que la Constitución es norma normarum, norma de normas, norma fundamental, y eso pues transmite la idea de las constituciones en los tiempos del Restate, del Estado constitucional de derecho. Sin embargo, el artículo 230 de la Constitución dice que los jueces están sometidos solo al imperio de la ley, y lo dice con esas palabras tan claras: los jueces están sometidos solo al imperio de la ley, y que en esa medida los principios generales del derecho, la doctrina constitucional, etcétera, son solo criterio auxiliar. Entonces, aquí hay una contradicción que parece insalvable de cómo decir que
el artículo 230, o mejor, cómo aspirar a que la jurisprudencia tenga algún carácter vinculante, inclusive al par de la ley, y cómo hacemos para conciliar, si es que el 230 me ha dicho a mí como juez que yo no tengo más directrices que obedecer la ley. Entonces, esa discusión, digamos, a partir de interpretaciones sistemáticas, se concilia en una frase. Voy a ser un poco superficial en la explicación, pero quiero decirle, el artículo 4, si los jueces solo están sometidos al imperio de la ley, pues la primera ley del Estado es la ley fundamental, como dicen los alemanes, y por lo tanto la Constitución, y en ese sentido, por vía del artículo 4, pues salvaríamos sistemáticamente esa interpretación. Sin embargo, digamos, avanzando en las cuestiones, digamos, del inicio de esta presentación, la cuestión de si estamos sometidos al imperio de la ley y cómo hacer para que de verdad hoy día, yo creo que nadie, esto sería un desperdicio de tiempo venir aquí a decir cómo vincula la ley, cómo vincula la jurisprudencia y en qué grado vincula, y si vincula o no vincula, claro que vincula. Las tensiones que se generan entre los órganos judiciales a partir de la cuestión de quién debe decir la última palabra, es decir, existe la posibilidad de que alguien diga la última palabra cuando existen, como en Colombia, por lo menos 3 órganos de cierre: el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, todos órganos de cierre con calidad para crear jurisprudencia. ¿Quién diría la última palabra en las cuestiones, en los conflictos? Siguiente, por favor. ¿Sí? Vale, gracias. Bien, hay 3 decisiones que simplemente para que ustedes anotaran ahí mostrarían la evolución de la teoría del precedente, como fue, y su vinculatoriedad y su obligatoriedad en Colombia, que se sintonizan en 3 decisiones importantes: la sentencia C-131 del año 93, la cosa juzgada implícita y el inicio de la historia, es decir, es razonable exigir el seguir la doctrina constitucional. Todo esto a partir del examen por vía de control abstracto de constitucionalidad de alguna disposición que decía que en el decreto que sigue los procedimientos ante la Corte Constitucional, allí se decía que la jurisprudencia constitucional era criterio auxiliar obligatorio. Yo, después de leer esto con el tiempo, digo, eso es como un oxímoron. Decir criterio auxiliar y obligatorio, pues resulta siendo como una contradicción en los términos, y al final la Corte lo que termina diciendo es: miren, no podemos decir que esa doctrina tenga carácter obligatorio, sobre todo porque es la Corte quien dirá en qué sentido obliga y qué es lo que obliga de la sentencia, más allá de que una disposición de carácter general pudiera decir que es obligatoria. En esa evolución siguiente está la sentencia C-083 del año 95. Siguiente, por favor. Ponme eso, gracias. Esta sentencia que se ocupa de valorar un asunto importante, un artículo de la ley 153 del 87, que establecía que cuando no hubiera ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarían las leyes que regularan casos semejantes, la analogía de leyes y la doctrina constitucional. Esta disposición, digo, es importante porque introduce un criterio, digamos, novedoso, en el sentido de cómo los principios de la Constitución tienen una irreductible voluntad de individualización y de aplicación, pero en cualquier caso todos sabemos también que la aplicación directa de la Constitución, dada su porosidad, su vaguedad y su amplitud, a veces resulta un imposible. Luego, la concreción que el Tribunal Constitucional hace de las disposiciones constitucionales, sin duda, tienen que constituir un criterio de relevante importancia a la hora de decidir las cuestiones prácticas que cada uno de los jueces enfrenta en su día a día, de suerte que la discusión es más o menos esta: ¿vincula y en qué grado vincula? ¿Cuánto vincula la doctrina constitucional, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales? Y digamos que aquí empieza la Corte a marcar paso y a dar un poco a subir el tono de su voz para decir, cuando la Corte ha dicho el sí, el cómo, el hasta dónde de los derechos fundamentales, es decir, la Corte como intérprete
autorizada de la Constitución, pues cuando la Corte ha dicho cuál es el sentido, el alcance y las posibilidades de limitación por las vías, por ejemplo, de la proporcionalidad de un derecho fundamental, no es posible separarse sin que exista un catálogo de muy buenas razones para que lo haga. Pero quiero que miren ustedes una cosa en el fondo. La Corte siempre ha sido muy cuidadosa de construir los argumentos para hablar del grado de vinculación o lo que es lo mismo de la obligatoriedad de su doctrina constitucional, porque ciertamente en esta cuestión donde está inmerso el tema de la separación de poderes, pero sobre todo el tema de la autonomía de los jueces, venir a decirles ahora a últimas que es que simplemente tienen que ser ciegos frente a la decisión jurisprudencial, inclusive de un órgano de cierre, comportaría en alguna medida pues una traición del principio de la independencia judicial. O sea, hay que ir piano y lento y delicado para poder decir cómo es que vincularía la jurisprudencia constitucional, es decir, cómo es que obliga la jurisprudencia constitucional, qué es lo que obliga. Y digamos, esta ha sido una elaboración también delicada de la jurisprudencia constitucional colombiana, qué es lo que obliga de las sentencias constitucionales. Quisiera pasar al siguiente. Hay entonces, digamos, unas cuestiones que en esta construcción de la obligatoriedad, bueno, me faltó la sentencia SU 047 que va en estas mismas líneas sobre construir razones o fundamentos para poder decir que es obligatorio el precedente constitucional, y creo que todos estamos de acuerdo en estas líneas generales, es decir, la seguridad jurídica y la coherencia obligan que los jueces decidieran de una manera más o menos armónica y coherente entre todos ellos, es decir, la posibilidad de que los jueces decidan el sí y el cómo quisieran decidir siempre conforme a su omnímoda voluntad, pues en general lo que hace es generar una gran inseguridad jurídica y una traición del principio de igualdad, un poco porque si me toca con el juez A me irá mejor que si me toca con el juez B, y eso pues no sería, digamos, digno de un Estado constitucional de derecho que se diga respetuoso de la igualdad y en todo caso por exigencias de mínima coherencia y universalidad. Pues me han dado un aviso de 3 minutos y yo no voy ni como en la tercera parte de todo esto que tenía escrito. Si de pronto el señor presidente del Tribunal del Perú me acepta un capítulo adicional en su libro, que me lo ha dado hace un momento, yo estaría muy agradecido. En cualquier caso, quiero decir que todas estas construcciones, podemos ir avanzando, todas estas construcciones han llevado a la conclusión de que es, bueno, cómo elaborar un test de pertinencia para decir cuándo hay un precedente, porque todos estamos de acuerdo en que hay un precedente, la forma es cómo construimos los precedentes, qué cuestiones de homogeneidad, de similitud tendrían que llenar para poder decir que existe un precedente, es decir, ¿cómo lo hacemos? Y la segunda cuestión que hace un momento entreveía, y es ¿cuándo se puede separar un juez de ese precedente? Que creo que estas son las razones poderosas. La Corte hay una sentencia muy importante que yo sí un día quisiera que ustedes miraran, la sentencia C-836 del año 2001, en el cual se crean las cargas de la transparencia y las cargas de la argumentación o de la suficiencia para decirle a los jueces, mire, usted puede separarse de la jurisprudencia, pero hágame el favor, me identifica el precedente, me dice en qué casos ha sido aplicado y me da buenas razones, pero no buenas razones, poderosísimas razones para decirme por qué es que usted se va a apartar del precedente. Es decir, usted me tiene que demostrar no solo que son suficientes y buenas sus razones, sino que me va a explicar por qué son mejores sus razones. Y la Corte Constitucional no tiene ningún problema en que usted se separe de su jurisprudencia. Como no todo es gratis, ¿sí? Entonces, cuando usted no demuestra nada de esto, de las cargas que tiene para separarse, la Corte ha creado también en su doctrina, digamos, un par de cuestiones que son profilácticas, si se quiere. El primero es que, como decía don Cándido Conde hace un poco, de las funciones del Tribunal Constitucional en orden a ser juez de la ley o ser juez de constitucionalidad, también somos jueces de los conflictos de jurisdicción y competencia. Finalmente, por vía de amparo, que creo que es donde la Corte Constitucional se ha hecho poderosa, este mes que acaba de terminar,
que está terminando mejor. Me ha tocado estar en la sala de selección de las tutelas y hemos revisado 89.400 amparos. Y hemos seleccionado al final 45 para crear jurisprudencia sobre ellos. O sea, ustedes imagínense el grado de trabajo que el Tribunal Constitucional tiene. Y para ir acabando, decía que como no hay nada gratis, pues entonces si usted se separa del precedente, me dice por qué su argumentación no es solo buena, sino que es mejor. Y si no es posible esclarecer eso, entonces la cuestión será esta. La Corte ha creado, inclusive para adentro, la Corte trabaja en 9 salas de revisión, una por cada magistrado, para resolver amparos, digamos, que tienen un grado de normalidad y de relevancia, pero que no amerita una sentencia de unificación. Es posible que las salas traicionen el precedente de la Corte Constitucional y la Corte puede anular las sentencias de la sala de revisión, ¿sí? Lo puede hacer. Y otra, y esta es, digamos, la que más peso tiene en el espíritu de los magistrados, decimos que es la teoría del parqueadero, porque no queremos en el parqueadero encontrarnos con los magistrados de la Corte Suprema o del Consejo de Estado, porque revocamos muchas de sus sentencias por la vía de la infracción de los precedentes constitucionales. Esto que en otras partes se ha llamado la pelea de las Cortes, la lucha de las Cortes, se llamó en Europa, tal vez por allá, cuando recién empezaba toda esta discusión sobre la supremacía de los tribunales constitucionales, también está entre nosotros, y supongo que en todos los países con Corte Constitucional o con salas constitucionales y la prevalencia de sus decisiones, por ser el intérprete autorizado y guarda de la supremacía de la Constitución. Es que creo que ahí es donde está el juez. La supremacía de la Constitución tiene un guardián, es el Tribunal Constitucional, y por esa vía, si alguien, inclusive una Corte Suprema, se atreviera a decir que la dirección de la protección del derecho fundamental o la interpretación o la creación de la doctrina constitucional que ampara la supremacía de la Constitución no ha lugar, pues tiene que haber alguien que diga y que enmiende esa incorrección, o que en todo caso plantee nuevas formas de verlo. Es decir, aquí hace un momento se hablaba de la teoría del árbol vivo, lo que llamamos la doctrina del derecho constitucional viviente. Colombia en el año 97 sacó su primera sentencia de eutanasia y en el 23 la segunda. En la segunda lo que hizo fue avanzar justamente en la dirección del derecho viviente para decir que la terminalidad no podría ser una exigencia para autorizar la fase terminal. El paciente en fase terminal no podría ser una exigencia para autorizar la muerte digna, y lo propio con el aborto, de las soluciones de indicaciones del año 2006, que en su momento fue una revolución, al año 2023, en que hemos avanzado en la solución de plazos con 24 semanas, y que en alguna medida pues, ha recibido bastantes críticas de todo tipo y bastantes citas. Es decir, nos hemos tomado en serio también en esas decisiones por qué tendríamos que variar el precedente jurisprudencial que ya tenían cada uno más de 20, 25 años a partir de la teoría, entre otras cosas del derecho viviente. Luego, digo, este tema de los precedentes nos genera muchísimo problema, muchísima inquietud, pero creo que la Corte Constitucional colombiana da suficientes razones siempre de por qué avanza en una determinada dirección. Al final las cuestiones terminan decantándose y pues estamos entre juristas razonables, y siempre la posibilidad del disenso y la inexistencia de la última palabra por fuera del debate académico termina siendo lo que al final nos salve como una construcción posible de avanzar en las líneas jurisprudenciales. Así que, digo, pues esta apretada síntesis muestra cómo entre nosotros la teoría del precedente es una teoría absolutamente controversial, de creación diaria, pero que brinda seguridad jurídica y, en cualquier caso, le brinda a esta Corte la oportunidad de ser un árbitro fiel de la democracia, de evitar las erosiones democráticas, de no ir por las derivas autoritarias. Ayer hablaban aquí un poco de la emergencia y en general de los estados de excepción. Nosotros vivimos más de 50 años en emergencia y el Tribunal Constitucional de hoy sigue muy atento a esto, y creo que esta es una tarea siempre crucial en estas democracias que siempre son problemáticas y problematizantes. Los tribunales constitucionales siempre con su ojo avisor. Muchas gracias por haberme escuchado y dispensado su atención.